Hay, hay esa luz que encandila un poco, ¿eh? Sí, porque da muy de frente. ¿Eh? ¿Arrancamos? Bueno, buenas tardes. Esta es la última actividad del año del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Es la última actividad del año porque la verdad que hemos tenido un año muy lleno de cosas. Estamos francamente cansados, al borde de la saturación. Así que si bien el blog va a seguir funcionando hasta que nos vayamos de vacaciones, todo lo que tenga que ver con lo público va a parar hasta el mes de marzo, donde vamos a retomar. Respecto del año que viene, vamos a seguir en el Centro Cultural de España. No estamos seguros del formato, es probable que haya algún tipo de variación, en el sentido de que en lugar de que haya dos charlas como las que solemos hacer mensualmente, haya solamente una y una segunda charla en la que sea una reunión totalmente horizontal para discutir ya sobre asuntos mucho más concretos que tienen que ver con los aspectos, si se quiere, administrativos del trabajo. Cuando digo aspectos administrativos del trabajo, me refiero a cuestiones que tengan que ver con contratos, cuestiones que tengan que ver con maneras de asociarnos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar muchísimo el año que viene de todo lo que tenga que ver con derechos de los traductores, porque de parte del mundo editorial las cosas no solamente no mejoran, sino que tienden a empeorar. Y ahora viene también el tema de la cuestión digital, con lo cual entramos en otro universo completamente diferente. Para eso vamos a tener un asesoramiento legal bien fuerte, va a haber probablemente algunas reuniones también con algunas instituciones como CADRA. Y acá, por ejemplo, les quiero dar un dato muy concreto. Para quienes no estuvieron presentes cuando estuvo la gente de CADRA acá en Buenos Aires, se habló acerca de la equiparación de los traductores al rango de creadores y, por lo tanto, a la imposibilidad de enajenar la propia creación, en este caso la traducción. Luego la gente de CADRA nos informó a propósito del pago de los derechos reprográficos que correspondía a aquellas personas que estuvieran asociadas a CADRA, tanto como autores como traductores. Y en el momento de cobrar, algunos de nosotros hemos descubierto que las editoriales para las cuales trabajamos no hicieron sus inscripciones correspondientes, y en la medida en que no estamos inscriptos como traductores, a pesar de que nuestro nombre aparezca en el libro, hay una complicación mayor a la hora de hacer la repartición del dinero. Por lo que este ejemplo que estoy dando es solamente una parte mínima del tipo de cosas que vale la pena discutamos, vale la pena que nos enteremos y que hagamos correr la voz entre los otros traductores. Antes de comenzar con la actividad de hoy, me gustaría comentarles que tenemos una visita bastante excepcional. Está con nosotros Selma Ancira, traductora mexicana, radicada hace 22 años en Barcelona. A ella se deben muchísimas de las versiones de literatura rusa que ustedes leen. Ella está especializada justamente en la traducción del ruso y en la traducción del griego. Y está acá en Buenos Aires justamente por la Semana Tolstoy que está transcurriendo en la Biblioteca Nacional. Si fuera posible, ¿podés contarnos un poquito brevemente de qué se trata? No, te damos el micrófono o venite acá un segundo.
Selma tiene horror al público, así que háganle caras para... Bueno, me invita a la Biblioteca Nacional porque el 20 de noviembre se cumplieron 100 años de la muerte de Tolstói y organizan unas jornadas alrededor de eso. Entonces yo vengo como traductora de los diarios y de las cartas de Tolstói, además de una novela pequeñita que se llama La tormenta de nieve y otra novela pequeñita que está por salir también en El Acantilado, en Barcelona, que se llama La felicidad conyugal. Y la edición que preparé para la conmemoración de los 100 años de la muerte de Tolstói es la biografía que hizo en su momento Romain Rolland, que debe salir. La quería traer, pero no estuvo listo el libro. Bueno, si a alguien le interesa, esto va a pasar a partir de mañana en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. ¿Vos estás a qué hora mañana? Yo a las 7. ¿Y qué es lo que vas a hacer concretamente? Bueno, yo preparé una conferencia sobre Tolstói, no como... O sea, ya van a hablar otros especialistas más académicos que yo de Tolstói pensador, de Tolstói escritor, de Tolstói pedagogo, de todas esas distintas facetas del escritor. Y a mí lo que me interesaba destacar es la persona Tolstói, el ser humano, que fue lo que yo encontré o lo que traté de seguir durante los 10 años que estuve trabajando en diarios y cartas. Y de eso voy a hablar mañana un poquito. ¿Y cuál era el material ese suplementario que me contaste que ibas a mostrar? Bueno, traje 2 documentales, uno que encontré en Rusia hace un mes o un mes y medio que estuve ahí, que salió a la luz justamente con motivo de los 100 años de la muerte de Tolstói, que es un documental de los últimos días de Tolstói en la estación ferroviaria de Astapo y después el traslado del cuerpo a Yasnaya Poliana y los funerales en Yasnaya Poliana, que fue un momento muy interesante. Quien vaya mañana a la biblioteca lo va a ver. Ha sido el único momento en donde se mezclaron campesinos y señores en la cola que seguía al féretro, una cola de entre 3 y 4 mil personas. Y entonces, bueno, el documental que yo encontré duraba como 20 minutos, pero como no puedo hablar tanto, lo corté a 5 minutos y lo acompaño con un texto de Valery Brusov, ¿sabes? Este poeta del siglo de plata, que estuvo presente en los funerales. Bueno, y concluyo la charla con un documental que se llama Tolstói vivo, que se filmó en Yasnaya Poliana y en Kryochrino en 1909 y 1910. Y además, esas son las 2 partes de material visual, pero conseguí una grabación de la única composición musical que escribió Tolstói, que es un vals. Y lo quiero poner mañana también para que lo escuchen, en una grabación de Alexander Goldenweiser, que fue amigo de Tolstói durante los últimos 10 años de vida del escritor. Y aparte, lo que a mí me parece más bonito es un cuento que está grabado también en 1908, que Tolstói les cuenta a sus nietos. Y entonces yo lo que hice fue traducir el cuento y se lo pienso leer al público y para que después escuchen la voz viva de Tolstói. Pues eso es todo. Bueno, así que ya saben para mañana, en todo caso ella va a pasar lista, denle los nombres y si faltan tendrán que pagar. ¿Ya me puedo sentar? Sí. Muchas gracias. De nada. Bueno, entonces seguimos ahora con nuestro invitado, que esperemos que esté a la altura. ¿De quién? Que nuestro invitado, como ustedes saben, 2 veces se hizo la rata y nos dejó esperándolo. Esta es la tercera y fue la vencida. A pesar de la lluvia y del feriado, hemos conseguido... acá hay lugar adelante. Hemos conseguido, para decirlo en buen criollo, engramparlo. Engramparlo. Ya empezamos con la traducción. Bueno, ustedes sabrán que Carlos Gamerro es narrador, novelista y cuentista. No sé si está todavía en la categoría de los novelistas jóvenes o de las jóvenes promesas argentinas, pero es autor de algunos libros francamente extraordinarios que da mucho gusto leer.
Por supuesto, todo el mundo sabe de las islas, todo el mundo sabe del secreto y las voces, etc. Además de eso, Carlos es ensayista, acaba de publicar hace muy poquito en Eterna Cadencia. ¿Cómo se llamaba el último título, el de ensayo que sacaste? Ficciones barrocas. Ficciones barrocas. Y además de todo eso, Carlos... ¿Querés el subtítulo también? Sí, pero decirlo al micrófono. Ficciones barrocas, una lectura de Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo Cortázar, Onetti y Felisberto Hernández. Y Felisberto Hernández. Luego, ustedes saben que entre las múltiples especialidades de Carlos, es probablemente una de las personas que más conoce a Joyce en América Latina, es autor de una guía extraordinaria de lectura del Ulises, donde además de lo que han dicho otras personas, ha agregado, me parece muy sustancialmente, una mirada desde Argentina a partir de su propia experiencia con más de 25 años enseñando el Ulises justamente. Y dentro de todo este mismo universo, otra de las especialidades de Carlos es Shakespeare. En función de sus traducciones de Shakespeare es que lo hemos invitado al club, pero de todas formas, después cuando llegue el momento de la charla, cuando él termine su exposición, la idea es que, en todo caso, si hay algún otro de los temas que ustedes saben que Carlos sabe, podamos pasar a eso. Y cuando llegue el momento de las preguntas, como les digo siempre, esperen a recibir el micrófono porque están siendo grabados. Ya saben que Cristina Kirchner nos exige eso para que podamos seguir funcionando como club. Los dejo con Carlos Gamerro. Bueno, gracias Jorge y gracias al CESEBA por abrir hoy y a todos ustedes por venir desafiando al feriado y a la lluvia. Bueno, yo voy a, en principio, hablar, como de alguna manera ya me presentó Jorge, no como traductor profesional, que no lo soy, no he hecho estudios formales de traducción, sino como escritor que traduce. Y voy a hablar por lo mismo, de alguna manera, no de teoría de la traducción, sino en términos puramente prácticos, es decir, muy prácticos. No voy a entrar en qué desayuno con los días que voy a traducir, pero más o menos. O sea, por ese lado va a ir la cosa. Y sobre todo me pareció que lo que yo por lo menos podía ofrecer en un lugar donde vienen tantos traductores profesionales y con más experiencia, por lo menos en el tema de la traducción que yo, cómo apliqué y aplico técnicas, trucos, digamos, que desarrollé o que descubrí o que apliqué en la escritura de ficción a mi trabajo como traductor, ¿no? O sea, que me voy a centrar específicamente de alguna manera, en qué medida mi aprendizaje de escritor de ficciones me influyó, para bien o para mal, a la hora de traducir. En cuanto a específicamente Shakespeare, yo he traducido 2 obras con 2, en principio, objetivos muy distintos. En un caso, la primera traducción que hice fue la de Enrique VIII, para la colección que en su momento, muy importante colección que se sacó editorial Norma, que se planeó acá, fue dirigida por Marcelo Cohen, Shakespeare por escritores, no sé si la conocen, pero bueno, la idea era que distintos escritores de todo el ámbito de las lenguas hispánicas, incluyendo España, tradujeran alguna de las obras de Shakespeare y entre todos tradujéramos la obra completa, incluyendo los poemas. Yo creo que llegué al final y por eso me tocó Enrique VIII, lo cual fue bastante aliviante porque no tenía sobre mis hombros el peso de traducir una de las obras más conocidas y no tenía prácticamente predecesores con los cuales compararme. Creo que yo por lo menos encontré la traducción que todos conocemos de las obras completas de Astrana Marín. Y nada más. Y eso, digamos, fue claramente una traducción para
ser llevada a un libro, es decir, para ser leída. Luego, la otra traducción, mucho más reciente, la terminé a principios del año pasado, fue una traducción de Hamlet. Diferente por un lado, porque bueno, pasé de una de las obras menos conocidas a ciertamente la más conocida, o por lo menos la más visitada. Y también fue una traducción para una apuesta que en su momento se iba a hacer, digamos, estaba todo el proyecto armado, con la dirección de Alejandro Tantanian, director que algunos de ustedes seguramente conocen, y para que Hamlet fuera interpretado por bueno, una de nuestras mayores actrices dramáticas, que es Elena Tacisto. Lamentablemente, la salud de Elena hizo que por el momento el proyecto tuviera que suspenderse, así que lo que a mí más me interesaba, que era ver cómo el texto funcionaba con los actores, todavía no llegamos a esa instancia, así que cuando suceda volveré y les contaré cómo fue. Y me retractaré de muchas de las cosas que afirmaré hoy acá, ¿no? Como diciendo, no, así no era, salió mal. Bueno, para empezar, digo, ¿cómo empiezo a traducir un texto de Shakespeare? ¿Cómo lo encaro? Bueno, obviamente lo primero que hago es conseguir, digamos, las ediciones que me parezcan, digamos, que estoy habituado a utilizar. Yo, digamos, enseño regularmente las obras de Shakespeare, así que un paso, digamos, anterior, que creo no esencial, pero importante, que es conocer la obra completa del autor, y que en el caso de Shakespeare es bueno, una tarea bastante grande. Yo, por suerte, eso ya lo tenía, digamos, he leído y enseñado al menos una vez todas las obras de Shakespeare, algunas de ellas muchas veces. Pero bueno, conocer bien el texto, comprender el sentido de las palabras, digamos, tanto de palabras nuevas como de palabras que parecen coincidir, digamos, que por lo menos en su forma son iguales a las del inglés moderno, pero son usadas a veces en sentidos y acepciones muy diferentes. Todo ese trabajo, digamos, lo considero como, bueno, parte del trabajo de preparación, ¿no? Luego, otra etapa que también es previa al comienzo, digamos, al hecho de ponerme ya a escribir, trabajar sobre la traducción, tiene que ver con una serie de decisiones sobre, ya no tanto, digamos, la lengua original, la de Shakespeare, sino sobre la lengua de destino, el español. Fundamentalmente, decisiones que tienen que ver con bueno, plano temporal y geográfico. Digo, la vieja pregunta, bueno, ¿se traduce a un español contemporáneo? ¿Se traduce a un español más o menos, digamos, contemporáneo de Shakespeare o contemporáneo nuestro? Digo, nadie hoy en día, creo que yo sepa, se propone traducir a Shakespeare al español de Lope o de Cervantes, pero tampoco, digamos, uno busca un español puramente contemporáneo. Ahí, en un principio, fue uno de los casos donde se cumple lo que, digamos, me sirvió el trabajo sobre la ficción. Una de mis novelas, la segunda, titulada El sueño del señor juez, es una especie de gauchesca, transcurre, digamos, en La Pampa, en el campo santafesino, en el siglo XIX. Y yo ahí lo que de alguna manera me propuse fue, digamos, no buscar el arcaísmo, porque eso en general da una lengua afectada, que parece una parodia, o dicho con un ejemplo más concreto, termina, digamos, pareciéndose demasiado la lengua del texto a Inodoro Pereira. Y esto siempre es un riesgo, ¿no? Pero de alguna manera pensé, bueno, entre el español, digamos, del registro de la gauchesca, por ejemplo, y el nuestro, hay, digamos, si tuviera un pizarrón acá, haría el clásico esquema de los dos conjuntos y la intersección. Digamos, entre aquella lengua y la nuestra, en realidad hay una zona común, ¿no? Que incluso, digo, se puede ejemplificar fácilmente con expresiones como no me vas a pisar el poncho o no voy a gastar pólvora en chimangos, corresponden tanto a aquel mundo, pero también se usan hoy en día. Y dije, bueno, voy a buscar ahí. Ni lo que pertenece únicamente a ese mundo y se perdió, ni lo que pertenece tampoco a nuestra lengua y no tiene nada que ver con aquel. Y pensé, bueno, quizás con el español de la traducción puedo hacer algo parecido. Buscar una zona
digamos, donde el español del siglo XVII, digamos, se cruza o comparte la mayor cantidad de palabras y expresiones con el nuestro. Algo parecido también pensé en algo parecido cuando tenía que tomar la decisión de una decisión dialectal, digo, español de España, el español de Argentina, el de México. Cómo, aparte, eso ya lo había tenido que hacer con Enrique VIII, y cómo era, digamos, la colección Shakespeare para escritores tenía esta, de alguna manera, propuesta interesante que era, digamos, panhispánica y horizontal. El hecho de que los centros, digamos, desde donde se gestó y se llevó a cabo este proyecto fueran Buenos Aires por un lado y Bogotá por el otro, y no Madrid o Barcelona, creo que ayudó a que todos los involucrados, digamos, sintieran que, bueno, algo que por lo menos yo pienso, que el español es un sistema de hermandades, no hay una madre patria y luego sus lenguas hijas. No, yo soy un enemigo declarado, por ejemplo, del diccionario de la Real Academia, sobre todo cuando dicen, no, pero creo que la última vez que lo escuché, no, lo leí, perdón, en una entrevista a Pérez Reverte, no, pero ahora somos muy abiertos y aceptamos muchos americanismos. Yo no sé, ¿quiénes son ustedes para aceptar o rechazar americanismos? ¿Por qué no hacen un diccionario de españolismos? ¿No? Si vamos al caso. No, justamente eso mismo. ¿Por qué no españolismo? Porque siempre dice americanismo y no españolismo. Que aparte son mucho más abundantes que los americanismos, creo yo. Vive Dios. Ah, bien. Bueno, y en cuanto, de todos modos, ya pensando recién hablé, digamos, de esta colección que estaba hecha en todo el mundo, digamos, todos los países de habla hispana y que iba a ser también distribuida y leída en todos los países de habla hispana. Un proyecto muy, muy interesante que lamentablemente después no tuvo, digamos, el apoyo de parte de la editorial, es decir, tendría que haber, los libros no circulan, no se consiguen, el proyecto era hacer luego ediciones, no sé si, digamos, de obras completas en un solo volumen o separados, como se suele hacer, tragedias, comedias, piezas históricas, pero no se hizo. Pero bueno, distinto fue un poco distinto, por lo menos lo que me tuve que plantear el énfasis cuando traduje Hamlet para el teatro. Ahí estaba trabajando, sí, para un teatro en Buenos Aires con actores argentinos. Y para mí lo fundamental es pensar ahí ya no tanto cómo se traslada el sentido del original a la nueva lengua, sino cómo se puede trasladar la emotividad del texto original a el cuerpo de los actores. No por eso hice una traducción que suene más argentina, especialmente, digo, no en el léxico. Todos sabemos que si entra Hamlet a escena y lo primero que dice es che boludo, el público lo perdimos, ¿no? Lo mismo que si dice pardiez, coño, o cuate, o cualquier palabra tan marcada. El léxico es la zona más peligrosa. Y ahí volví a pensar en términos de esta, como hablaba antes, de esta intersección, de esta zona común. Pero sí, bueno, con los pronombres, ahí lo discutimos con el director, porque no fuimos tampoco al vos, porque no era un Hamlet situado en Buenos Aires, sino que era en Dinamarca, como corresponde. Entonces, optamos por el tú, y tratando, esto es un truco, una vil treta, tratando de que no apareciera el tú como pronombre, sino meramente, digamos, como forma verbal. La zona que más trabajé, porque creo que es la más, digamos, la más sutil, es la de la sintaxis, porque ahí sí, yo creo que, digamos, la sintaxis, una sintaxis más, si se quiere, argentina o más porteña, iba a facilitar el trabajo de los actores, el trabajo de creer en lo que estaban diciendo, de meter ese discurso en su cuerpo. Y no produce ese efecto, digamos, no es reconocible, diciendo, ay, están usando un orden de palabras o una figura tonal porteña y esto no me convence. No, digamos, de alguna manera la sintaxis, la música del idioma es algo que creo que se gana
digamos, por donde se la mire, produce ganancia. Bueno, como esto último es un poco vago, traje unos ejemplos. En el primero, ¿no todos lo tienen ya? No. Tomen uno y pásenlo. Son todos iguales. Pásame uno a mí, por favor. Bueno, estos 3 versos del primer acto, escena tercera, corresponden, algunos lo habrán reconocido ya, a los consejos de Polonio a Laertes. Costly thy habit as thy purse can buy, but not expressed in fancy, rich, not gaudy, for the apparel oft proclaims the man. Entonces tiene que ser bien, hay que escucharlo, digamos, con un tono bien sentencioso por momentos, reflejando esta pedantería del personaje, ¿no? Que empieza a manifestar claramente a esta altura de la obra. Rolando Costa Picasso, por ejemplo, traduce que tu atavío sea tan costoso como lo permita tu bolsa, pero no excéntrico, opulento, pero no chillón, pues el traje proclama al hombre. Digamos, a mí por lo menos para una representación teatral, atavío me sonaba ya una palabra demasiado alejada, el resto me parece que está bien. Tu ropa tan costosa como alcance tu bolsa, mas no manifestada estrafalariamente. Tomás Segovia, muy elogiado por Juan Villoro en su libro de ensayos de eso se trata, porque justamente tradujo Ser o no ser, de eso se trata, en su versión de Hamlet, Segovia, y Villoro tomó esa traducción como título para su libro de ensayos, y sin embargo a mí no me convence demasiado su traducción y por ejemplo, pienso que, más no manifestada estrafalariamente, digamos, cualquier actor tropieza y cae con ese verso, ¿no? Aparece de nuevo el atavío, que está como bastante de moda entre los traductores de Hamlet, parece. Y pujante, que es una traducción que sí, digamos, me gusta mucho. Pujante es un muy buen traductor de Shakespeare, ha traducido varias obras, Coriolano entre ellas, y logra muchas veces algo que parece, o por lo menos a mí me parecía imposible antes de leer sus traducciones, versos más cortos que en el original, ¿no? Pasando del inglés isabelino o jacobino al español. Viste cuán fino permita tu bolsa, mas no estrafalario, elegante, no chillón, pues el traje suele revelar al hombre, ¿no? Y que cumple también con esto un poco lo que es mi ideal, que es buscar una zona de lenguaje que sea común al presente y al pasado. Sin embargo, acá simplemente, yo por lo menos lo que veo, la traducción de Pujante es excelente para leerla, pero para ser dicha por actores argentinos en un escenario argentino es demasiado española. En sus ritmos, en su música, más que en su léxico muchas veces. Y bueno, humildemente lo que yo propuse es, vístete lo mejor que tu bolsa permita, pero sin extravagancia. Elegante sí, chillón no, porque el hábito suele hacer al hombre. Y acá me di el gusto de jugar con el hábito, no hacia el monje. Bueno, es un ejemplo muy breve, pero quería un poco ilustrar por dónde iba mi búsqueda, si no mis palabras son muy, muy abstractas. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Termino ya o hablo un poquito más? No, por favor, habla un poquito más. Bueno, ustedes lo pidieron. Bien, el otro tema, por supuesto, en el caso de traducir a Shakespeare es, bueno, el prosa o verso. Hay traductores, como ustedes saben, Astrana Marín, uno de ellos, César Aira, otro, que traducen todo a prosa. A mí me encanta el verso, digamos, bueno, de Shakespeare y de sus contemporáneos. Ahora me estoy dedicando a leer autores menos, ya habiendo terminado con Shakespeare, por lo menos la primera lectura, autores
quizás menos conocidos como Beaumont and Fletcher y Fletcher o Middleton. Y me acostumbré mucho al verso. De hecho, cuando traduje Enrique VIII, que no es una obra en realidad exclusivamente de Shakespeare, sino que la escribió con Fletcher, por lo menos, bueno, muchos de los académicos, estudiosos están de acuerdo en que es de ambos, es casi toda está escrita en verso. Y al principio era mi temor, porque yo no soy poeta, digamos, mi conocimiento, mi entrenamiento como escritor es de narrador y guionista de cine, y ahora estoy ensayando un poco con el teatro también. Entonces me preocupaba el verso, sobre todo, pero traduciendo, digamos, verso inglés a versos en español, me acostumbré hasta tal punto que cuando en el quinto acto apareció una escena en prosa no sabía muy bien qué hacer con ella. En cuanto a la medida, yo creo que hay, digamos, traducciones, bueno, hubo traducciones muy interesantes en esta colección de Norma, como la que hizo William Ospina de los sonetos, que los tradujo con medida y con rima, y me parece que realmente es lo que hay que hacer con los sonetos. Pero si es un texto teatral, y sobre todo si es un texto para ser interpretado por actores, creo que hay que darse la mayor libertad posible, ¿no? Entonces buscar la rima, que de todos modos en Enrique VIII y Hamlet no es muy frecuente, y buscar una unidad métrica fija para el español es bastante suicida. No lo hice. Simplemente traduje al principio así, como salía, digamos, una gran cantidad de versos, y luego iba contando los acentos de intensidad, que siempre es más fácil que las sílabas. Y más o menos me dio que, bueno, los famosos pentámetros yámbicos me daban versos con 6 o hasta 7 acentos de intensidad en español. Busqué, sin nuevamente ponerme rígido con ello, que la medida estuviera por ahí. Es decir, ni quedarme en corto, ni pasarme demasiado. Y la manera para digamos, práctica para hacer esto y que no me interrumpiera, porque finalmente uno cuando traduce tiene que, digamos, yo por lo menos trato de hacerlo como cuando escribo ficción, meterse en la situación, meterse en los personajes, imaginar cómo dirían. Entonces, simplemente lo que hacía era escribir a mano. Yo en general las traducciones las hago en computadora como todo el mundo, pero la ficción la escribo a mano, y las traducciones de Shakespeare también las hice a mano. ¿Por qué? Bueno, un motivo muy simple es porque podía escribir marcando los acentos de intensidad. Y al hacerlo ya veía, digamos, si veía muchos palitos decía, no, me estoy pasando, ¿no? Y trataba de volver a una cierta medida. De todos modos, antes, y esto tiene que ver también con las medidas y con los ritmos del verso, un elemento que me fue de muchísima utilidad en las dos traducciones que hice de Shakespeare fue, bueno, la primera vez fue con grabador, estábamos hace mucho, me compré la obra leída y la escuchaba, perdón, antes de trabajar, luego pasé al iPod. Y básicamente lo que hago es, antes de traducir una escena determinada, habiendo ya hecho todos los trabajos, el trabajo de preparación que les comentaba antes, la escucho, casi diría hasta que se convierte en una especie de mantra. No la llego a memorizar porque tampoco es la idea, pero de alguna manera creo que, y acá también entra un poco en juego el tema de traducir para actores, es decir, para cuerpos físicos que van a decir ese texto como saliendo de su interior, como, digamos, viniendo de sus propios sentimientos. Creo que también en ese, digamos, si eso es lo que uno busca, de alguna manera el órgano, la máquina de traducir tiene que ser también el cuerpo del traductor, ¿no?
y escuchando una y otra vez estos textos leídos, sobre todo si son leídos, y hay muy buenas versiones, saben que en inglés está todo, se consigue prácticamente, toda la buena literatura está en audio, obras, digamos, las obras de Shakespeare leídas por actores, con los efectos de sonido y todo, bueno, eso es lo ideal y con eso trabajo. Luego, de alguna manera, al escribir en español, ese ritmo, de manera totalmente no consciente, sino física, ¿no?, podía pasar a la versión española y ayudarme. Una cosa que noté es que cuando yo traduzco prosa, siempre en cada momento del sintagma aparece el paradigma, 10 opciones distintas, ¿no?, y lo difícil es elegir la mejor. Con el verso, y sobre todo el verso trabajado de esta manera, por el patrón rítmico generalmente aparece una palabra y es esa palabra. Y no hay demasiada duda. No hay demasiadas opciones. Por eso, lo que les decía antes, cuando traduciendo a Shakespeare en verso, de repente aparecen escenas en prosa, es como se vuelve más difícil porque uno ya está acostumbrado a ese trabajo, digamos, con el aspecto físico, con la respiración del lenguaje, ¿no? Esa misma respiración que luego, que en mi caso, en el caso del traductor, es una respiración interna, mental, pero en el caso del actor va a ser una respiración claramente física. Y luego, para la corrección, utilizar de alguna manera una técnica parecida, es decir, ya terminada y más o menos pulida mi traducción, la leía al grabador y la escuchaba varias veces también para ver cómo sonaba, ¿no? Es decir, para mí el uso de los elementos de audio, digamos, tanto con el texto original como con mi traducción, es fundamental para el trabajo. Sobre todo, nuevamente insisto, si estoy trabajando para el teatro. Y una última consideración, es también pensar en los actores, no solo lo que sienten cuando dicen el texto que yo estoy traduciendo, sino a veces también pensar, imaginar qué están haciendo mientras dicen esas palabras. Y ahí, bueno, incluí 2 ejemplos muy cortitos, ¿no?, nuevamente de Hamlet. El primero, acto tercero, escena cuarta, es "How now? A rat? Dead for a ducat. Dead." Esto es el momento en que Hamlet descubre a Polonio detrás del tapiz, detrás del arras, y lo atraviesa con su espada. Entonces, yo nuevamente, bueno, hice un relevamiento de las distintas traducciones. Rolando Costa Picasso traduce, ¿qué es eso? ¿Una rata que espía? Claramente quiso, digamos, desplegar el doble sentido de rat, rata y espía, ¿no? Ha puesto un ducado a que es hombre muerto. Digo, en términos de sentido, está bien, está todo. El problema es que si uno tiene que decir todo eso, Polonio se escapó. No hay manera de agarrarlo. Y por otra parte, yo por lo menos, si tengo que atravesar a un ser humano con una espada, nunca lo he intentado, pero imagino que no es algo fácil, no sé si puedo decir, ha puesto un ducado a que es hombre muerto. Mi sensación es que no entra la espada. No llega, ¿no? ¿Qué pasa? Es una rata, un ducado a que muere. Bueno, es más corto, tiene esa ventaja, pero un ducado a que muere como débil, se cae, ¿no? Digamos, la última palabra es, claro, y Polonio, depende del actor, pero suele ser corpulento. Entonces. Rinesi traduce que hay una rata, la mato, un ducado a que la mato, digamos, un poquito largo, pero me gustó el un ducado a que la mato y que fue, digamos, sin haberlo leído, fue mi decisión, ¿no? Que hay una rata, la mato, un ducado a que la mato. No, perdón, y eso una rata, un ducado a que la mato, ese soy yo. Y luego, en la misma escena, cuando tiene que llevarse el cuerpo de Polonio, digamos, después de una situación que tienen todo este larguísimo diálogo con la madre,
¿no? Y con el fiambre ahí tirado, cosa que es bastante grotesca, y muchas veces en las puestas esto se deja de lado, sobre todo en las cinematográficas que cambian el ángulo de la cámara y no vemos al cuerpo del pobre Polonio ahí. Yo a veces me imagino que Hamlet y la mamá se sientan sobre Polonio para tener su discusión. Tampoco, digamos, importa su cadavérica presencia. Y claramente cuando Hamlet dice esto, lo dice con un desprecio infinito. I lug the guts. Escuchen ese sonido. ¿No? Into the neighbor room. Es una frase perfecta en el original. Arrastraré sus restos hasta el cuarto de al lado. Por un lado, the guts a restos, digamos, se le da hay un respeto que, digamos, que no está en el original. El resto está bien. Arrastraré sus despojos hasta la habitación contigua. Digamos, está bastante alejado de lo que yo querría escuchar en escena. La habitación contigua es algo que jamás diríamos nosotros, por lo menos. Y sus despojos es un poquito, quizás mejor que restos, pero tampoco creo que captura la emoción del original, ¿no? El tono. Le arrastraré el pellejo hasta la otra estancia de pujante. El pellejo me gusta, pero estancia es una palabra muy española, de nuevo. Nosotros no podríamos, no sería creíble, digamos, sería muy afectado. Arrastraré sus restos hasta el cuarto vecino. Costa Picasso y la mía me quedó afuera. Mirá qué modesto yo. Se ve que hice mal el corte hoy. Si recuerdo bien, creo que recuerdo bien, es me llevo las tripas al cuarto de al lado, ¿no? Y aparte quería evitar a toda costa este futuro imperfecto que nosotros no usamos, ¿no? Arrastraré. ¿Qué arrastraré? Nosotros jamás usamos el futuro ese. Y por otra parte, creo, digamos, esto depende, en algunas puestas Hamlet anuncia lo que va a hacer y después lo hace. Pero también yo por lo menos preferí pensar que le estaba explicando a la madre lo que estaba haciendo mientras arrastraba el cuerpo. Entonces, I'll lug the guts into the neighbor room. Con cada palabra da un tirón, ¿no? Y ese ritmo un poco staccato traté de recrearlo con me llevo las tripas al cuarto de al lado, ¿no? Que le permite al actor meter jadeo, hacer una pausa, que otras traducciones simplemente, digo, yo mismo no lo tendría en cuenta si estuviera traduciendo quizás para un libro Hamlet, pero en este caso sí me propuse pensarlo de esa manera y bueno, ahí creo que en alguna medida mi trabajo, no tanto como novelista, sino para cine, me ayudó también, ¿no? Donde también es obligatorio pensar en los actores. Bueno, no voy a terminar acá, así que dejo ahora a ustedes. Bueno, sí, muchas gracias, Carlos. Es el momento entonces de conversar un rato a propósito de algunas de las cosas que dijo Carlos. Y hay un tema que se repite casi en forma sistemática en nuestras reuniones y es que como traductores siempre tenemos que optar en cada versión que vamos haciendo, pero aparentemente el rango de opciones en el caso de la poesía y en el caso de la literatura dramática se complica muchísimo justamente por la cantidad de cosas que hay que considerar que no se consideran normalmente en la traducción de narrativa. En tu caso particular, este tipo de consideración ¿se parece al tipo de consideración que vos como autor tenés cuando estás escribiendo en prosa, por ejemplo? Bueno, con el agua me atraganté. Fue la emoción de terminar. Y haber llegado al final sin ningún furcio. ¿Querés una pastilla? No, gracias. Creo que la pastilla podría así acabar conmigo. ¿Alguien sabe primeros auxilios? No, la voz me va a salir rara. Es terrible, porque voy a decir las cosas igualmente serias que antes, pero va a sonar ridículo. Me pasó algo curioso. Ahí fue al revés. El trabajo ¿tengo que seguir? Y sí, porque si no... La grabación. La señora perdón, Kirchner... perdón.
Es que me solemnizo con el bicho este acá, pero bueno. No, ahí fue un poco, digamos, al revés. El trabajo de traductor influyó o afectó mi manera de escribir. Empecé a ser más consciente de la música, de la prosa, de los ritmos. Digamos, empezaron a aparecer en mis manuscritos, más bien no, en mis impresiones corregidas a lápiz, un signito que son dos flechitas así, digamos, que quiere decir dar vuelta. Todo el tiempo estoy dando vuelta, digamos, frases o palabras porque si termina digamos, con determinada fuerza o no, si se altera determinado patrón rítmico. No tenía, digamos, antes de traducir a Shakespeare sobre todo, esa percepción, quizás justamente por esa falla o falencia de no escribir poesía, ¿no? Y la traducción, en mi caso, creo que fue mi aprendizaje poético. Y creo que ha influido, digamos. No sé si escribo mejor, pero me he vuelto mucho más quisquilloso, maniático y neurótico. ¿Más? Sí. Cosas que leo en las islas ahora no las dejaría pasar, pero que tiene que ver con eso, no tanto con el léxico, con el sentido, sino con la estructura rítmica y musical de la frase. Claro, claro. De la vaina. Perdón. Me encanta lo de una rata, un ducado a que la mato. ¿Lo pensaste? Es decir, rata, mato, ducado, mato, es decir, el elemento de repetición, no solamente del acento, la intensidad, sino las vocales, o salen así. Digamos, ese es el tipo de cosa que si es consciente creo que no sale. No. Todo lo que dije tiene como objetivo lograr, digamos, estos resultados de alguna manera espontáneamente, físicamente, diría yo, por eso insisto con el cuerpo, ¿no? Eso de físico, yo no he leído a Shakespeare en español. Toda mi experiencia, que no es tan abundante, es en el original. Y por ejemplo, no puedo dejar de notar que el "for the apparel oft proclaims the man", esa cosa, porque el hábito suele hacer al hombre. Es decir, te salió el mismo tipo de marcación que me lo imagino a Polonio dando cátedra, ¿no? Me parece perfecto. Gracias. Ahora, si no me hubiera salido más o menos bien todo lo que dije hoy sería exacto. pura charlatanería. La pregunta, y acá viene, la pregunta es, vos decías, si fuera una traducción para libros. Ahora, Shakespeare no escribió para libros, escribió para los tipos que estaban ahí en el The Globe, claro, y gritando y calentándose con cada cosa que pasaba, y que se mataban. Entonces, ¿tiene sentido traducir a Shakespeare para libros? Bueno, justamente, digamos, yo tengo ahora con el tiempo también y con todo este trabajo que fui descubriendo con, digamos, la oralidad, ¿no? Y que lo aplico también como técnica a mi ficción, digamos, mis novelas ahora. En algunos casos trabajo de entrada con grabaciones y desgrabaciones, como hice de principio a fin con El secreto y las voces, que es un conjunto de relatos orales, y por lo tanto yo estaba convencido que el relato oral es otro género, digamos, otra sintaxis. Y lo trabajé de entrada desgrabando conversaciones para buscar modelos. Y luego buscaba formas de desgrabar también, ¿no? En otros casos, cuando la búsqueda no necesariamente siempre estoy haciendo la misma búsqueda, digamos, pero lo que hago con las novelas, aun cuando hayan sido escritas a la manera, digamos, más tradicional, después las leo al grabador. Porque descubrí, digamos, una regla que me parece muy sencilla. Digo, si funciona por escrito, no necesariamente funciona en la oralidad. Pero si funciona en la oralidad, va a funcionar por escrito.
Lo mismo creo que se aplica a la traducción, en este caso de Shakespeare, ¿no? Con lo cual, digamos, yo ahora si me dijeran, bueno, traducir una obra de Shakespeare para libro, volvería a hacer todo este trabajo que hice con Hamlet, pensando en la escena. Pero lo que vos decís, digo, es lo que yo también creo y concuerdo, pero creo que muchos traductores se olvidan. Digo, el ejemplo de Rolando Costa Picasso, que es un muy buen traductor y conoce muchísimo la obra de Shakespeare, pero está pensando, creo yo, en la clase que va a dar con ese texto y que todos los sentidos estén presentes, ¿no? Pero está pensando en un target, en un objeto final que es el libro. Y sí, Shakespeare no pensaba de esa manera. ¿Quién más? Gracias. ¿Por qué hay que traducir a estos autores muertos al idioma un idioma más o menos anacrónico, digo, cuando en su momento el lenguaje de Shakespeare era tan fresco, tan reconocible a su público del Globe, etcétera, etcétera? Nos aferramos mucho a esta idea de que hay que representar el tiempo que pasó entre el momento de la creación, de la representación primera de la obra, y el momento de hoy, y marcar esa distancia lingüística, porque se evolucionó bastante el inglés desde ese momento, pero ¿por qué no podemos buscar yo veo que tus versiones son bastante más actualizadas que otras acá que pusiste, pero no se puede descartar completamente la dimensión histórica, anacrónica, qué sé yo, ese velo, ¿no? Yo creo que la diferencia es que, digamos, si bien siempre circula ese chiste de algún inglés o generalmente norteamericano que le dice a no sé, un argentino qué suerte que tienen de que pueden escuchar a Shakespeare en su idioma, ¿no? Hay de todos modos digamos, vos lo sabes bien, en Inglaterra, digamos, la lengua de Shakespeare se ha mantenido viva. No es que, digamos, solas su vida llegó hasta ahora. Todos los estudiantes pasan por el secundario y tienen que leer esas obras, aprender esa lengua. Los actores, digamos, sin generación tras generación, encuentran las maneras de decir esos textos y darles, digamos, a esas palabras, para mí la tarea más difícil y más fascinante, y siempre que escucho o veo las puestas de Shakespeare, habitualmente las hechas en Inglaterra, mi mayor deslumbramiento es cómo logran, ¿no?, darle la convicción a cada palabra. Ahora, ¿cómo haces eso con actores argentinos que están diciendo un texto, digamos, arcaico que vos acabás de inventar, que nunca antes, ni en su época originaria, ni en todas las generaciones intermedias, tuvo vida? Fue dicho por actores. Estás creando un artefacto que no tiene, digamos, que en realidad es una especie de simulacro del lenguaje anterior histórico. No se lo van a creer los actores, no se lo va a creer el público, digamos, y no va. No va a no, digamos, entonces, digo, por eso para mí la búsqueda tampoco puede ser salvo que estés resituando a Shakespeare. Yo a veces digo, bueno, Otelo funcionaría muy bien en un fortín en la frontera contra el indio, ¿no?, con el sargento Otelo, el cabo Yago. Podría ser, digamos. Hace poco se hizo una apuesta de mucho ruido y pocas nueces en una estancia en el Teatro San Martín, donde por un lado utilizaban palabras, digamos, del léxico de la gauchesca, pero hablaban de tú,
Para mí, el resultado lingüísticamente fue un mamarracho, ¿no? Pero bueno, digo, si vos querés situar a Hamlet acá en el Maldonado, con los orilleros de Borges, bueno, está bien que hablen con las formas locales. Pero si no, digamos, hay dos extrañamientos para mí que son los que hay que evitar, y son un poco las polaridades. Uno, el extrañamiento por excesiva cercanía, ¿no? el che boludo. Y el otro, el extrañamiento no tanto por excesiva distancia histórica, sino por crear un simulacro de lengua histórica que nunca existió. Y eso sucede con la traducción, con el original de Shakespeare no sucede. Esa vida que tuvieron las palabras en su momento no es que, de nuevo, digo, yo no soy un místico del lenguaje, no creo que siguió, siguió viviendo en una zona mística de esas que solía ver W.B. Yeats cuando escribía poesía. Fue mantenido por prácticas concretas, por individuos concretos, la escuela y el teatro, durante, digamos, sin casi brecha, desde el tiempo de Shakespeare hasta la actualidad. Con la lengua de traducción a la que traducís eso no sucedió. De todos modos, esto es como muy general, después tenés que ver cada escena en particular. Si estás traduciendo los parlamentos en Hamlet, de The Player King y The Player Queen, que son arcaicos afectados ya en la obra, ya para la época de Hamlet, bueno, ahí sí te podés dar el gusto de crear una lengua afectada, arbitraria, porque Shakespeare estaba haciendo lo mismo. Entonces, ahí sí tu búsqueda tiene que ir por otro lado. Pero eso va a funcionar solo si contrasta, digo, hay un contraste interno que crea Shakespeare entre la lengua de Hamlet y la lengua del player King o Queen. Ese contraste interno podés recrearlo en tu versión, pero si usaste un lenguaje muy arcaico, afectado, distante para Hamlet, Ofelia y compañía, ¿cómo haces con la obra dentro de la obra? Perdiste esa distancia que te permite jugar, ¿no? Hay también como una cosa de distracción. No sé si se acuerdan, por ejemplo, en el Romeo y Julieta que tradujo en Neruda, cuando el ama se refiere a Julieta y le dice vos chinita, realmente distrae finalmente. Bueno, y Nicanor Parra cuando tradujo también el Rey Lear, usando chilenismos así muy groseros, muy fuertes, distrae, y eso no está en el original, esa distracción. No, aparte, digo, yo es algo que por lo menos lo traje a esta práctica de mi trabajo en cine. Una mala, digamos, una frase, ya sea muy afectada, muy ajena o muy difícil de entender, hace que el espectador se salga de la ilusión o se quede pensando que eso que fue, que quiso decir, y una vez que digamos, por lo menos con mi co-guionista que era Rubén Mira, es decir, lo perdiste en un segundo y te lleva 10 minutos recuperarlo al espectador. Cosa que también uno es mucho más sensible cuando trabaja para cine o para teatro. Porque un lector, bueno, qué sé yo, también se puede distraer por infinidad de circunstancias, ¿no? O si la frase es muy difícil, de todos modos para y vuelve a leer, pero en el teatro, en el cine, si uno se quedó pensando, esta frase que quiere decir, ya se perdió la que vino después y ya, digamos, se crea ahí un hueco que después es complicado remontar. Por eso en las películas de Bergman el personaje habla 10 minutos y el traductor pone sí. Con respecto a esto, yo estaba pensando acá en las traducciones de donde la que tradujo en el Rolando Costa Picasso y Tomás Segovia, si el personaje lo dice con pedantería, es un personaje pedante, quizás esta traducción va. Si el tema tiene que ver con la sensatez y el personaje es sensato, está mejor tu traducción. Vale decir que
que al utilizar este tipo de palabras, también tiene que ver el carácter en sí mismo, en ese momento, ¿no? Cómo el director considera al personaje. Sí, sin duda no, no hay ninguna regla. Yo preferí, digamos, que la afectación se manifestara no en el léxico, sino en lo rítmico. Por ejemplo, busqué que elegante, sí, chillón, no. Digo, y eso es tan afectado en un punto tan retórico, ¿no? Como usar atavío o estrafalariamente. Pero, digamos, ya ahí son cuestiones de decisiones que sí, digo, tenés razón, tienen que ver también con una concepción global, ¿no? Hasta, digo, poniéndose, hilando fino o ya poniéndose exquisito. Y de repente imaginaba una escenografía más o menos, si bien yo soy así como mi conocimiento teatral es fundamentalmente de Shakespeare y su época, entonces me gusta, digamos, ese escenario de desnudo que puede ser cualquier cosa, desde un dormitorio hasta un castillo, sin ningún cambio escénico. Imaginaba algo más o menos mimético, realista, y de repente el artista que encargado de la escenografía, que es un gran artista plástico, Sebastián Gordín, apareció, digamos, con dos cuencos de 3,5 metros de diámetro, cada uno con un mástil. Y dice, la escenografía es esto. Y yo le dije, pero tengo que cambiar todos los diálogos. ¿No? Lo que se puede decir en este ámbito es muy, digamos, es distinto a lo que se puede decir en otro, digamos, más parecido, con más puntos de contacto con una realidad exterior. Así que sí, lo que vos decís obedece a una enorme multiplicidad de factores, ¿no? Que se activan justamente en el caso de una traducción hecha para una apuesta determinada. Perdón. Estaba pensando a lo mejor en los pasajes más líricos o épicos de cualquier obra de Shakespeare. ¿Cómo hacemos para bajarlo al nivel, a lo mejor, de una comunidad, la que va al teatro, la que va al cine, que directamente perdió contacto con muchos de los vocablos de nuestra lengua que podrían perfectamente ser usados para describir ese modo o ese sentimiento? No sé. Yo puedo ser quizás un poco ingenuo, optimista en esto, pero pienso que, de nuevo, digamos, no, el problema no son los vocablos. Las imágenes, las figuras, los ritmos pueden recrearse utilizando el vocabulario que nosotros por lo menos consideramos habitual. Y a eso apunto yo. Tanto digamos, en mi trabajo como autor, como escritor, como en mi trabajo como traductor. No creo, digamos, que para señalar digamos, lo poético, lo lírico, haya que usar un léxico demasiado ajeno, demasiado artificioso. De todos modos, creo también, yo, bueno, no lo mencioné antes, pero yo también he trabajado con actores, varias veces he dado cursos en los talleres junto con Cristina Vanegas, en sus talleres de actuación. Y ya van 2 años seguidos, este año y el año pasado, trabajamos una obra, fue Macbeth el año pasado y Hamlet y los sonetos. Y en el caso de las obras, digamos, no iban a trabajar con una traducción mía, ni eran los actores traductores, un poco
el trabajo mío, digamos, aparte de explicar la obra para que entendieran qué estaban diciendo, cosa que a veces los actores no siempre sucede, era, bueno, que cotejando versiones, tratando los que sabían inglés de leer bien el original, pudieran ellos mismos producir un texto que les funcionara. De todos modos, estos eran ejercicios, así que no había demasiada restricción, y hay quien hizo, digamos, quienes hicieron una escena de Macbeth hablando de Perón, Evita, bueno, digamos, era la índole del trabajo, era más que nada experimental. Ahora, cuando trabajamos los sonetos, yo le dije, bueno, primera mitad del año trabajamos para cómo adaptar el texto a el actor, a la escena, al individuo. Segunda mitad del año trabajamos los sonetos, ahora van a aprender a adaptarse ustedes al texto, porque el texto de los sonetos es y al que le toque un artículo, lo bochamos, ¿no? Porque ninguno de ustedes ni yo tenemos el conocimiento para modificar un soneto, sobre todo si está traducido con la métrica y con la rima. Con la poesía no se jode. Eso mismo. Carajo. Sí, por favor. Yo no sé si entendí bien, pero lo que sí pienso es que no podemos bajar el nivel del lenguaje. O sea, definitivamente, si la gente que va al teatro no va a entender lo que decimos, es problema de la gente. Pero nosotros como traductores y los escritores, iba a decir más aún, pero no, ni los escritores ni los traductores podemos bajar el nivel del lenguaje porque el nivel general cultural de nuestros pueblos haya bajado. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es siempre subirlo, y depende mucho de nosotros que nuestras generaciones y las futuras puedan tener un lenguaje jugoso. Nada, bueno, es lo que quería apuntar. Sí, yo, digamos, viene bien el comentario porque quizás algunas de las cosas que dije se asocien con otras cosas que se dicen y parezcan lo mismo. Yo, por ejemplo, no me asusto, no me tiembla la mano, como decían, es una frase bastante milica que acá se usó mucho, a la hora de usar palabras raras o que pienso que el público puede no conocer. Lo que sí, digamos, en realidad mi mayor prevención es a palabras que son conocidas pero que suenan claramente ajenas, afectadas, que producen como una distancia, que producen una sensación, digamos, de desconexión, ¿no? A veces por pertenecer a otra zona dialectal, a veces por ser palabras que ya quedaron en la lengua como, digamos, como arcaísmos paródicos, ¿no? El efecto de parodia involuntaria, por ejemplo, es algo que yo por lo menos trato de tener cuidado. Ahora, en mi caso, tanto como autor, como traductor, sí me gusta utilizar digamos, un lenguaje jugoso y lo más extenso y variado posible. Y digo, a veces también Shakespeare usaba palabras que eran rarísimas para su época. Digamos, la ventaja de traducir, de trabajar cuando uno traduce con una buena edición, como las de Arden, por ejemplo, que no solo explican el sentido, sino que dicen, esta palabra solo está registrada como, digamos, en la lengua inglesa como usada por Shakespeare esta vez, no se conoce, uno sabe que era una palabra inusual y puede traducirla por una palabra igualmente rara, ¿no? Pero yo me acuerdo, digo, esto no es de Shakespeare, es de Joyce, de Ulises, un ejemplo de la última traducción, que es la de Ulises, la tercera, que es una traducción española, hecha por García Tortosa, que en el original, Stephen Dedalus, en el capítulo 3 de Ulises, dice "The evening will find itself", si recuerdo bien esas son las palabras, ¿no? Y García Tortosa traduce "el lubricán se encontrará a sí mismo". Yo, digamos, lo primero que me sonó es algo vagamente pornográfico.
¿no? Pensé que Stephen en la playa había encontrado algo raro. Fui al diccionario y busqué lubricant atardecer. Dije, bueno, pero claro, traducir evening, que es la palabra menos marcada, más habitual, por una palabra que este traductor descubrió, vaya a saber cómo, en algún diccionario. Como decía Borges, los diccionarios en español tienden a convertirse en museos, digamos, de la lengua. Guardan todo lo que alguna vez existió, ¿no? Tienen también ese, y a los españoles, digo, a los españoles peninsulares les gusta sobre todo esa búsqueda. Pero ahí digo, para mí eso no es trabajar con la riqueza de la lengua, ¿no? Creo que estarás de acuerdo. Si no recuerdo mal, en muchos casos Shakespeare elige palabras que tienen doble sentido, uno conocido por el vulgo y otro más, o que apuntaba a cosas de política o de religión o del contexto de la obra y de Inglaterra en ese momento. ¿Eso se puede traducir o hay que sacrificar algo de esa carga? Y, digamos, no hay una respuesta única. A veces uno tiene la suerte de encontrar, sería bueno poder contestarte con ejemplos concretos que no los tengo a mano, pero Shakespeare, aparte sabemos, era adicto al punning, sobre todo en cierta época, ¿no? Y no es algo que se dé en todos los autores contemporáneos de Shakespeare. De hecho, es algo que aparece más en su primera época, ¿no? Pero muchos de esos juegos de palabras no se pueden recrear en español. Y después hay otra cosa de la cual no hablé hasta ahora, que a mí me llevó mucho tiempo descubrirlo, y me llevó mucho tiempo descubrirlo no porque la evidencia no estuviera clara en Shakespeare, sino por la forma en que nuestras mentes han sido formateadas por el hábito de la palabra escrita. Espera un segundito. Una revelación de Carlos Gamerro. Ahora después de ese marco va a aparecer una pavada, quizás. Digamos, lo que me di cuenta es que en tiempos de Shakespeare la identidad de la palabra estaba dada por su sonido, no por su grafía. Digamos, si uno lee los textos en sus ediciones con la ortografía original, muchas veces la misma palabra está escrita de distinta manera. O quizás el ejemplo más palpable y más inmediatamente claro, es que Shakespeare nunca escribió dos veces su nombre de la misma manera. Y cuando uno consulta los registros de la época, los nombres de los actores, los nombres de los autores, los nombres de las obras, cualquier cosa, digamos. La grafía era un apoyo para la pronunciación. Mientras se pronunciara igual, la persona se ve que al leer pronunciaba la palabra mentalmente y ya sabía de qué palabra se trataba. Esa cultura puede hacer juegos, sobre todo, digamos, con homófonos, con una facilidad, con una soltura que para nosotros es casi imposible. Y sobre todo si estamos pensando que el texto que Shakespeare escribía era una especie de ayuda a memoria para lo que luego iba a suceder en la escena. Todo pasaba por la oralidad, ¿no? Y esto, a su vez, es menos, digamos, es muy difícil de pensarlo en español, porque el español, digamos, hay mucha mayor coincidencia entre ortografía y pronunciación, ¿no? Digamos, uno puede hacer el experimento de agarrar una palabra en español y decir, bueno, ¿de cuántas palabras, de maneras distintas la puedo escribir y que suene igual? Y no son muchas. Hacer el mismo experimento en inglés, uno puede pasarse horas jugando a esto. Espera un segundito. Si habla de nuevo sola, la destruyen, por favor. Respecto a este caso en el que vos decís que hiciste la traducción para una obra, una apuesta específica,
que vos decís que todavía no se puso en escena. Bueno, ¿imaginás esta traducción como definitiva o suponés que una vez puesta en escena, si hubiese algo que revisar acerca de la traducción, vos la revisarías de acuerdo a la puesta y lo que ha ocurrido una vez que la pusieron en escena? ¿Cómo lo pensás? Sí, los segundos, sin duda. Digamos, como decía Borges, la idea de un texto definitivo corresponde, bueno, cito de memoria, ¿no? O a la religión o al cansancio. En literatura no hay tal cosa. Mismo, digamos, cuando yo, por ejemplo, tengo que hacer, bueno, que ahora se ha vuelto cada vez más frecuente que es las lecturas públicas de los autores, y no solo poetas, sino también narradores. Yo hice bastante por impulsarlo en su momento, sobre todo con ciclos de lecturas de cuentos, ¿no? Que organicé en Malva. Y yo cuando voy a leer un texto mío, lo modifico para la lectura. Porque a veces por cuestiones de información, digamos, hay elementos, si es un fragmento de novela, hay cosas que en un fragmento molestan, porque remiten a otras partes de la novela, y a veces, digamos, me doy cuenta que la oración, digamos, que tan bien suena, y sobre todo de las novelas que escribía al principio, que no las pasaba, por esto que yo decía, por esta especie de corrección oral. Lo mismo con una traducción, lo mismo con una adaptación, y también tendría que decir, la obra de Shakespeare, escrita por Shakespeare, no era un texto definitivo. Una y otra vez se dice, en las obras de Shakespeare y otros autores, de las 2 horas de la puesta, the 2 hours traffic of our stage. Cualquier obra de Shakespeare, salvo Macbeth y alguna otra, dicha pero así de corrido, lleva más de 2 horas. Los casos donde se ha conservado las obras que eran llevadas ante la oficina, digamos, que era de Master of the Revels, que aprobaba el texto para la puesta, cuando se ha conservado eso, que son muy pocos las instancias, se ve que las obras están muy cortadas. Shakespeare escribía un texto que después en el Globe se representaba de una manera. Al año siguiente, cuando algunas alusiones tópicas habían pasado de moda, se sacaban. Para la corte, representando ante la reina o el rey, sobre todo a fin de año, cuando se hacía toda la temporada navideña, que sería modificada. Cuando los King's Men, la compañía de Shakespeare, compra el teatro cerrado, el Blackfriars, es otro el público, son otras las condiciones escénicas, seguramente la obra también se recortaba. Así que, y por otra parte, cualquiera de si uno compara ediciones de Shakespeare en inglés, digamos, la de Oxford, la de Cambridge, la de Arden, verá que el texto es distinto, porque son textos que son conjeturas que los editores han realizado a lo largo del tiempo, a partir de las versiones que se conservaron. Así que creo que el traductor, de alguna manera, sobre todo si está trabajando para una puesta, tiene que manejarse con esa flexibilidad, ¿no? Dentro, obviamente, de una responsabilidad. Yo generalmente lo que hago, pero esto no es no es ninguna regla, sino simplemente es una cuestión, una decisión que tomé es, cuando traduzco, elijo una versión y me atengo a ella. Es decir, o digo, bueno, a ver, me gustó la de Arden, o me gustó la de Cambridge, o me gustó la de Oxford. Porque si no, creo que es un poco soberbio creer que uno tiene el conocimiento para decir, bueno, acá elijo esta versión, pero en el verso siguiente elijo esta otra. De todos modos puede hacerse. Por eso digo, es una regla personal mía que me puse, no la podría justificar como regla general. Sara, devolver el micrófono. ¿Puedo hacer uso? No, quería saber, viendo el papel con los ejemplos que nos diste, ¿cómo haces con una obra como Hamlet, donde vos seguramente
miraste las traducciones anteriores, empezás de cero. ¿Qué pasa cuando lees una parte un verso te parece fantástico como está por otro traductor? O sea, hay como una necesidad de, no sé, ¿por qué se hace? ¿Para revisitarla? ¿Para...? No sé, cuando te lo piden, ¿cuál es el objetivo, digamos, no? Llegó la pregunta capciosa de la noche. Qué buena pregunta, Mario. ¿Qué hago con la competencia? A ver, y acá tengo que contestar con total sinceridad, ese es el problema. Habitualmente lo que hago es no mirar lo que han hecho otros hasta haber hecho algo yo. Eso es también una regla que sigo. No es una cuestión ética, es puramente práctica, ¿no? Porque es como una interferencia, ¿no? Todo este proceso que describí se trabuca. Ahora sí, una vez que tengo mi versión, así sea un primer borrador, pocas veces puedo resistir la tentación de... Y a veces, claramente, puta, mirá qué bien que le salió. ¿Cómo puedo robar sin que se note? ¿No? Eso preguntarle al señor acá que... Perdón, retiren a la señora de la sala porque está hablando sin micrófono. ¿Qué pasó con...? El micrófono sigue. Pero bueno, sí. Por ejemplo, de Ángel Luis Pujante siempre me produce una envidia terrible su brevedad, su capacidad de hacer versos tan cortos como los de Shakespeare, ¿no? Pero también pensarás, a este lo embromé, mira qué gil. Esa la pensarás también. Sí, pero bueno, básicamente es eso. No consulto otras traducciones antes, lo hago sí después. Y a veces, pero esto no es sistemático, eso es algo que aprendí, digamos, que por lo menos empecé a aplicar cuando escribía guiones con mi colega Rubén Mira. Cada vez que teníamos generalmente eran guiones por encargo y guiones de género, entonces descubrimos que no podíamos empezar a trabajar hasta que encontrábamos La Bestia Negra. La Bestia Negra era una película del mismo género que estábamos nosotros trabajando, que íbamos a escribir, pero tan mala, tan horriblemente pésima, que de alguna manera desplegaba, ¿no?, un catálogo de horrores y que muchas veces nosotros nos dábamos cuenta que estábamos a punto de cometer algo parecido, algo que nos parecía que... O si no, era como decir, no, mira, esto que estamos pensándolo, cómo lo estamos pensando está bárbaro, pero mirá si el director lo afirma así, ¿no?, como en esa película, y ahí era como, no, esto hay que evitarlo. Y a veces también uno, digamos, en la traducción puede buscar una traducción muy buena que sirva como modelo, como guía, y una muy mala, ¿no? Y a veces darse cuenta, bueno, lo que yo escribí no está tan lejos de esto, me parecía más o menos bien, pero acá veo que... Pero, digamos, ahí es una cuestión, no lo incluí en la presentación porque no es algo que yo pudiera sistematizar, no es algo metódico, ¿no? Y de hecho podría prescindir de eso. En mi caso, creo que Enrique VIII la trabajé con mucho mayor alivio en un punto porque solo estaba esta traducción hecha en prosa hace casi 100 años. Entonces, quizás en un par de veces la consulté porque después de todo el trabajo con las ediciones no estaba demasiado seguro de qué estaba diciendo Shakespeare y la otra traducción, un par de veces incluso me pasó de ver en una traducción, entender una línea que yo había leído 1000 veces en inglés y que de repente no había visto que tenía otra posibilidad de interpretación y que un determinado traductor había actualizado. Cuando uno conoce una obra, digamos, de alguna manera fija el sentido de sus palabras y sus frases y solo, digamos, o un profesor o un traductor puede a uno sacarlo ya
de esa matriz o de esa decisión tomada. No, por algo que mencionaste del to be or not to be, ¿no? Que alguien había cambiado, en vez del clásico que uno recuerda de siempre, ahí la cuestión, o ¿qué pasa si uno decide en algo ya tan metido en todo, ¿no es cierto? Ya una traducción al español que parece ya prácticamente hecha acá o en España. ¿Qué pasa si vos decidís que lo querés cambiar? ¿Qué hiciste con...? ¿Lo cambiarías o decís, no, esto es muy fuerte, ya todo el mundo lo conoce de esa manera? Bueno, indudablemente, a ver. Sí. Es un ejemplo muy concreto. Y está bien tu pregunta, porque yo me lo planteé básicamente en los mismos términos. Digo, ser o no ser, he aquí la cuestión, por todo lo que he dicho hasta ahora, claramente no. Porque nadie diría, he aquí la cuestión, digamos, entre nosotros. Así que, digamos, por ese lado, digamos, no tuve problema. El de Tomás Segovia, ser o no ser, de eso se trata, me gustó. Pero claro, después de que Juan Villoro publicó un libro de ensayos con ese título, difícilmente podía llevar a cabo, digamos, todo robo funciona si no te agarran. Si te agarran, eso es entre el shoplifting y la traducción, en ese sentido, no hay mucha diferencia. Sobre todo porque, digamos, cuando uno traduce, cuando uno escribe ficción, por ejemplo, o bueno, poesía, lo que sea, uno puede querer citar o hacer una alusión, pero cuando uno traduce, hacer una alusión a otra traducción no es muy habitual, no sé todavía, creo que no se ha puesto de moda. Entonces, bueno, digo, digamos, esa la tuve que, me gustó y dije, ¿cómo no se me ocurrió? Así que no, fui justamente a lo que decías, discúlpame, ¿tu nombre es? Silvina, lo que decía Silvina. Dije, bueno, todo el mundo espera ser o no ser, esa es la cuestión. No me parece mal, no veo por qué, no se me ocurre nada mejor. Bueno, ser o no ser, esa es la cuestión. Sí, pero digo, no tiene nada de malo. Hay cosas que digamos... Bueno, él no lo contó, pero cada vez que traduce se viste como cada uno de los personajes. Sin duda, sí. Y con Ofelia hasta me mojo. Bueno, una pregunta más, si es que hay, y cerramos para no abusar del feriado. ¿Escuchamos opciones? No hay opciones. Muchas gracias, Carlos. A ustedes. Bueno, entonces nos vemos recién en marzo del año que viene. El blog va a seguir funcionando. Ahí van a tener informaciones y demás. Y ya saben, todos mañana tienen que ir a escuchar a Selma, que nos va a hablar de Tolstoy, nos lo va a hacer escuchar, nos lo va a hacer ver, por lo menos al cadáver, esperemos. Así que, bueno, listo.